Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos la palabra de Dios. Hoy en este tema nuevo que estoy subiendo, vamos a hablar un poco de un texto muy importante, ¿verdad? Que se encuentra en Mateo 24:36. Y el tema yo le puse: nadie sabe ni el día ni la hora. Vamos a estar desglosando este versículo y vamos a estar sacando también un poco del contexto histórico de Mateo 24 para darnos cuenta qué es lo que nos quiere hablar el Señor en este día, en esta mañana, en esta tarde. Espero que todas sus familias se encuentren bien y que Dios les siga bendiciendo y les siga guiando a toda verdad. Vamos a entrar primeramente en la palabra de Dios para entrar en este tema. Y dice la palabra de Dios en Mateo 24:36, dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Con este versículo tan importante para estos tiempos, comenzamos este estudio, este tema, ¿verdad? Que le puse: nadie sabe el día ni la hora. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque en estos últimos tiempos hay mucha gente, tú lo puedes ver en las redes sociales y alrededor del mundo, ¿verdad? Hay mucha gente que se está levantando, afirmando que tal día y tal hora va a venir Jesucristo. Pero realmente sabemos que todo eso es una mentira y nosotros no tenemos que hacer caso a todos esos falsos profetas que se levantan, ¿verdad? Solo para ganar seguidores y solo para causar incertidumbre entre la gente. Entonces tenemos que tener claro que lo que establece la palabra de Dios, eso es. Y nosotros tenemos que estar alertas y tenemos que estar atentos, ¿verdad? Con el conocimiento bien claro de qué es lo que realmente nos enseña la palabra de Dios. No nos debemos dejar engañar y debemos de dejar llevar por esas corrientes del mundo o esos falsos profetas, ¿verdad? Que hoy por las redes sociales están muy de moda y se levantan, ¿verdad? Hay tantos, se están levantando cientos y cientos, ¿verdad? Y se levantan un día y dicen que ellos son el Mesías, o dicen que tal día y tal hora va a venir el Señor Jesucristo, pero es una total mentira, porque la palabra de Dios nos dice lo contrario. Al leer Mateo 24:36, cuando afirma la palabra de Dios, dice, cuando Cristo mismo está diciendo: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Con esto Cristo nos está diciendo, ¿verdad? Que nadie sabe y está sacando la luz, y que todas esas personas son unos charlatanes y unos falsos profetas que dicen saber la hora y el día, porque nadie lo dice, nadie lo sabe. Y esto lo afirman las escrituras. Entonces, para entrar en este tema, vamos a leer un poco, ¿verdad?, de la introducción. En este versículo, Jesucristo afirma que nadie sabe el día ni la hora, y menos la hora de la venida del Hijo del Hombre, como lo afirma la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que dice saber el día y la hora exactos? ¿Por qué hay tanta gente que se está levantando, verdad, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, y se levantan y declaran en redes sociales y declaran, verdad, en muchos púlpitos de las iglesias a nivel mundial, que ellos saben el día y la hora y que se les ha sido revelada? Pero es una total mentira, ¿verdad? Porque la palabra de Dios va en contra de lo que están diciendo esos falsos profetas. Para entrar en este tema, antes de entrar en este tema, ¿qué les parece si leemos un poco del contexto histórico de Mateo 24 para entender un poco, ¿verdad?, de lo que nos está hablando todo el capítulo de Mateo 24? Y dice este estudio, escucha lo que dice: en el contexto histórico de Mateo 24, describe la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo de Jerusalén y la segunda venida de Jesucristo. Este capítulo es conocido como el discurso del Monte de los Olivos, porque Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos desde ese lugar. Jesucristo les estaba enseñando a sus discípulos desde ese lugar. Algo del contexto histórico, ¿verdad?, es la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, después de destrucción del templo por los romanos debido al rechazo de los líderes de Israel a Cristo como el Mesías. También un dato importante en el contexto histórico es la segunda venida. El capítulo también habla sobre la segunda venida de Cristo, incluyendo señales de su regreso y eventos relacionados con el fin del mundo. Esto es un poco del contexto histórico de lo que trae el capítulo de Mateo 24, que se expande grandemente
y podríamos durar horas, ¿verdad? En este capítulo, pero para no hacer tan largo el video, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo así. Entonces todo esto, ¿verdad? Esta gran pregunta que les estaba haciendo ahorita, ¿por qué hay tanta gente que dice saber el día y la hora exactos? ¿Por qué hay tantas personas que se están levantando en estos últimos tiempos, como se los estoy comentando, y apuntan, ¿verdad? Que les ha sido revelada el día y la hora, pero cuando la misma Biblia afirma lo contrario. Y esto es algo interesante, ¿verdad? Porque primeramente apunta directamente a falsos profetas. Hay muchos individuos que buscan el reconocimiento y el poder a través de la falsificación de profecías y la afirmación de conocer el día y la hora, aun cuando Cristo dijo en su palabra que nadie lo sabía. Entonces sabemos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que con esto, todas estas personas son unos charlatanes, son todos unos falsos profetas. Cristo apunta directo a falsos profetas, como aquí mismo, ¿verdad? Y en la palabra de Dios nos lo dice claro. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Mateo, aquí mismo en Mateo 24:11. Y escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice, y muchos falsos profetas, Cristo directamente está hablando, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cristo ya lo había dicho desde hace más de 2000 años, y hoy no lo dice otra vez, ¿verdad? Que en estos últimos tiempos se han levantado muchos falsos profetas y están siendo engañados muchas personas, millones de personas que se van, ¿verdad? Con la finta o se van con la idea de lo que estas personas están diciendo a través de redes sociales o a través, se introducen dentro de los púlpitos de las iglesias cristianas y dicen que ellos saben el día y la hora que se les ha sido revelado, cuando la misma palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que muchos profetas se levantarán y van a engañar a muchos. Entonces, en estos últimos tiempos, como se han levantado y han salido por el mundo tantos falsos profetas, tan solo ver las redes sociales y nos damos cuenta que dicen tantas mentiras, pero aún así hay mucha gente, ¿verdad? Que les sigue creyendo y les sigue creyendo y se sigue sumando a estos falsos profetas y son engañados, como lo afirma la palabra de Dios. Hoy vemos a millones de personas tras estos falsos profetas. Cuando un profeta se levanta, cuando un falso profeta se levanta un día y tiene ganas, ¿verdad?, de decir alguna mentira que va en contra de la palabra de Dios, lo dice libremente, pero lo más triste es de esto, que mucha gente se cree todo eso por no leer la palabra de Dios y por no saber lo que está establecido realmente, lo que dice la Biblia. La falta de conocimiento de la palabra de Dios en la gente es una de las armas que utilizan estos falsos profetas, que Cristo ya nos advirtió, ¿verdad? En Mateo 24, y nos lo dice, que en estos últimos tiempos muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto crea una oportunidad para que los falsos profetas se aprovechen de la ignorancia de la gente al no saber qué es lo que dicen las sagradas escrituras. Esto es algo real y verdadero. Hoy es la gente que se acerca a Dios, no quiere leer la palabra de Dios, no quiere tener una relación con Cristo, quiere que todo sea instantáneo, quiere que todo se lo digan ya y se lo resuelvan ya, y por eso son engañadas millones de personas. Toda esta gente tiene necesidad de una guía. Al no querer leer las sagradas escrituras, esta gente busca dirección rápida y respuestas rápidas con tal de no esforzarse, lo que hace que los falsos profetas sean atractivos especialmente cuando les dan lo que quieren oír todas estas personas. Ahora, sabiendo que nadie sabe el día ni la hora, como lo afirman muchos falsos profetas, vamos a hacernos una pregunta: ¿por qué nadie sabe el día ni la hora? ¿Por qué realmente nadie sabe el día ni la hora como lo afirma la palabra de Dios? Nadie sabe el día ni la hora, dice la palabra de Dios. Cristo mismo lo estaba diciendo, pero ¿por qué nadie sabe el día ni la hora? Esto es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer. ¿Y cuál es la verdadera razón? La verdadera razón es porque es un misterio conocido por el Padre, como lo leímos en Mateo 24:36, donde Cristo afirma, sino solo mi Padre. Nadie sabe más, nadie sabe cuál es el día y la hora más que solo el Padre. Cristo mismo lo estaba afirmando. Así que todas aquellas personas que se han levantado queriendo hacer saber a la gente que ellos saben el día y la hora, déjame decirte
que son unos charlatanes y unos falsos profetas, porque la palabra de Dios nos enseña lo contrario a lo que dicen todas estas personas. Cristo mismo lo estaba diciendo, solo mi Padre, ni aun los ángeles saben el día y la hora, solo mi Padre. Y ese es el misterio que está encerrado en este versículo tan interesante, donde Cristo afirma, sino solo mi Padre. Esta es la autoridad de Dios Padre. La revelación bíblica establece que solo el Padre conoce el día y la hora de la segunda venida. Y aquí debemos de poner un alto, vamos a hacer un paréntesis y debemos de ponerle ojo, porque esto es para la segunda venida de Cristo, no para el no para el rapto o el arrebatamiento. Lo que sí sabemos que el Padre es el que tiene el control de todo. Dios tiene el control de todas las cosas y Dios sabe cuándo va a ser el arrebatamiento y Dios sabe cuándo va a ser la segunda venida de Cristo, pero solamente Él lo sabe. Dice también la palabra de Dios ahí, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses que también el rapto, ¿verdad? No, en Primera de Corintios 15, 51 y 52 dice que va a ser un abrir y un cerrar de ojos. Y con esto nos damos cuenta que van a ser dos eventos totalmente diferentes. Son dos eventos totalmente diferentes, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Pero ¿por qué los falsos profetas hacen tanto énfasis nomás en la segunda venida de Cristo y en estos versículos? Porque quieren distorsionar la palabra de Dios y porque quieren sacarle provecho y quieren realmente tener muchos seguidores y quieren ser ellos exaltados como grandes profetas. Ese es el propósito de de toda esa gente que está alrededor levantándose, tratando de hacer creer a la gente que lo que hablan es verdad, siendo que la palabra de Dios nos dice que es mentira todo lo que ellos dicen. Esto es un dato muy interesante que tú tienes que tener en cuenta y escúchalo y grábalo. La segunda venida de Cristo y el arrebatamiento, como te lo estoy comentando, son dos eventos diferentes en la teología, especialmente en el contexto de las profecías bíblicas. Pero al hablar de la segunda venida de Cristo y al capítulo 24, estamos hablando de que Cristo está hablando a los judíos discípulos de Jesús de ese tiempo y a la preparación de la segunda venida, no al arrebatamiento. Esto es algo que tenemos que tener nosotros claro y debemos dejarlo claro, ¿verdad? Porque muchos se están adentrando en la segunda venida de Cristo sin saber que antes que el próximo evento profético que se espera es el arrebatamiento de la iglesia, no la segunda venida de Cristo. Eso es algo que tú tienes que tener muy en cuenta y si tú eres discípulo de Cristo verdaderamente, esto es algo que tú tienes que saber y tú tienes que estar siempre alerta porque dice la palabra de Dios que nos va a ser un abrir y un cerrar de ojos, pero ¿cómo sabemos también que el arrebatamiento, verdad, es un acto que se espera algo inminente? Porque Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18 nos lo describe. No es algo que nos inventamos de la noche a la mañana, sino que está escrito ahí en la palabra de Dios. Los falsos profetas hacen énfasis en conocer el día y la hora y a muchos engañan. Pero para los discípulos de Cristo de esta generación no nos extraña esto, ya que antes de la tribulación muchos serán engañados y sacados del camino de la verdad. Para los verdaderos discípulos de Cristo, el próximo evento que se espera es el arrebatamiento del cuerpo de Cristo y no la segunda venida. Esto es algo que tú tienes que tener muy en cuenta y tienes que saber, ¿verdad? Que nosotros, los verdaderos discípulos de Cristo, estamos esperando el rapto o el arrebatamiento, como lo marca Primera de Tesalonicenses. El apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Tesalónica porque esa iglesia, muchos falsos profetas ya les estaban introduciendo que ya estaban en la tribulación. Y por eso el apóstol Pablo aclara esto y les dice, no es cierto, no hagan caso de todo eso. No hagan caso de todo eso porque el próximo evento es el arrebatamiento o el rapto. Entonces con esto nos damos cuenta que los falsos maestros, falsos profetas están por todo el mundo y se levantan, ¿verdad? Haciendo creer a la gente que saben el día y la hora cuando la palabra de Dios es clara y nos enseña que nadie sabe el día y la hora. Ahí está la palabra de Dios. Síguela estudiando y léela. No te quedes nomás superficialmente y no te conformes con lo que te predican los domingos.
Sé como los cristianos de Berea que estudiaban la palabra de Dios, que escudriñaban la palabra de Dios, aún estando en la iglesia. Ellos cada vez que les leían un versículo y les decían un versículo, lo buscaban para ver si realmente era cierto lo que estaba diciendo el predicador de ese tiempo. Dios te bendiga grandemente. Sigue buscando de Cristo, no te desanimes porque Cristo viene pronto, pero Cristo viene pronto en el arrebatamiento por su iglesia y vamos a encontrarnos con Él, dice la palabra de Dios en el aire. Así que no estés tan preocupado tú si realmente eres un discípulo de Cristo por la segunda venida de Cristo, porque en la segunda venida de Cristo es totalmente un evento totalmente diferente al arrebatamiento. Recordemos esto siempre y tengamos esto siempre en cuenta, que han salido muchos profetas, falsos profetas por el mundo, engañando a muchos como la palabra de Dios ya no lo marca y Cristo mismo no lo dice. Así que no crean a lo que dicen los falsos profetas, que cada día se levantan más en las redes sociales para ganar popularidad. Y no solo eso, para sacar provecho monetario, para sacar a muchos del camino, es lo más triste y lamentable. Y muchos están yendo tras de todas esas falsos profetas y falsos maestros. Ten cuidado y pídele a Dios discernimiento y que Dios te siga guiando a toda verdad. Amén.